Bienvenidos a esta clase virtual. Vamos a conocer un poco más de los motores. Ahora vamos a ver las características mecánicas y eléctricas de estos elementos. Comencemos con la parte de las conexiones. Vamos a ver. Fíjense, en la pantalla está apareciendo un conector. Yo les pregunto, ¿ese conector será este de acá? ¿Será de un motor trifásico o de un motor monofásico? ¿Qué dirían ustedes? Miren las conexiones. A primera vista, de repente podríamos pensar, bueno, este es un motor trifásico porque hay tres patitas, tres conectores. Pero fíjense, hay dos que son iguales y una diferente. Quiere decir que estos dos tienen otra función y tiene otra función. Estos dos de acá son los que llevan corriente y este de acá es una línea en caso de fuga, en caso de falla. Se le llama línea de tierra. Tenemos acá entonces una línea de tierra y dos líneas de tensión. Por lo tanto, este es un enchufe de un motor monofásico. Y acá tenemos el tomacorriente. En esta toma, también acá podemos apreciar más claramente la diferencia de las secciones. Noten acá, dos iguales y este diferente. Entonces, este es compatible con este, pero son conectores para motores monofásicos. Vamos a ver el siguiente conector. Fíjense, ya sabemos, trío mono será monofásico. Igual tenemos dos conectores iguales y el de tierra, este de acá es más gordito, de mayor diámetro. Eso es porque debe permitir el flujo de energía por este canal. Cuando hay una falla en el equipo, la energía excedente no debe irse al personal. Entonces debe irse por esta línea. Esa es la función de esta línea de tierra. Y este se conecta con este de acá, con este tomacorriente, ¿no? Este es el macho y este es el hembra. Entonces, estos conectores son más robustos que este de acá. Estos son conectores ya industriales, porque pueden soportar mayor cantidad de corriente y son muy comunes en las empresas, en las plantas industriales. Por acá tenemos un conector similar, pero a ver, identifiquen, fíjense, mirando los terminales. ¿Conector trifásico o monofásico? En este caso la respuesta será trifásico, pero tiene una cuarta línea, esta de acá, un cuarto conector, porque es la línea a tierra. De igual manera, su contraparte, este de acá, que es el toma corriente, fíjense, tiene cuatro agujeritos, ¿no? Estos dos de acá, por si acaso, los del extremo son para ajustar, ¿no? Para empernar este equipo, para poder desmontarlo. Muy bien, entonces ya sabemos identificar los tomacorrientes para estos equipos y para identificar el tipo de corriente monofásica o trifásica que vamos a utilizar, que necesitamos. Ahí tenemos el otro tipo de conector. Este conector se adosa a la pared, ¿no? Este es para tenerlo en la línea, puede ser en una mesa, en el suelo, y este pero ya es para adosarlo, ¿no? Para que esté adosado el tomacorriente. Bien, acá tenemos las características ahora mecánicas de los motores. Tenemos este cuadrito muy interesante. Fíjense en la primera columna. En la primera columna tenemos la variable torque. Ya tenemos acá el torque con diferentes fórmulas para calcularlo de acuerdo a la información que nosotros tengamos. La siguiente columna tiene la variable potencia. Las tres primeras filas, fíjense acá, esta y esta, son para calcular la potencia y están en diferentes unidades, en watts, en kilowatts y en HP. De esta manera calculamos la potencia. En todos estos casos es la potencia de salida, porque estamos hablando de potencia mecánica, flujo de energía mecánica, entonces eso es potencia de salida. Ahorita van a darse cuenta porque estoy haciendo hincapié en el término salida. Y finalmente, acá tenemos
la formulita para calcular la frecuencia de un motor con esta fórmula. Ahora vamos a ver las fórmulas para calcular las características eléctricas de los motores. Vamos a ver acá 4 columnas en esta primera tabla, la tabla de la izquierda. Fíjense, tenemos la primera columnita dice para encontrar, y acá tenemos varias variables. La primera fórmula dice para encontrar amperios conociendo los HPs de salida. Y luego tenemos dos columnas que están encabezadas que dice corriente alterna. Y la última columna dice corriente directa. Para corriente alterna tenemos dos tipos de corriente, la monofásica y la trifásica. Entonces, dependiendo de si mi tensión es trifásica o monofásica, escogeré una u otra fórmula. Y las otras, en la última columna ya es para corriente directa. Vamos a conocer un poquito más de esto. Fíjense, acá está amperios conociendo HP de salida, luego amperios conociendo kilowatts de salida, y noten acá, amperios conociendo kilowatts de entrada. Es por eso que en las fórmulas anteriores les hacía hincapié de que noten que eso es para potencia mecánica. Pero acá tenemos 2 kilowatts, sino que uno es de salida y otro es de entrada, porque kilowatt es unidad de flujo de energía. Y al motor ingresa un flujo de energía y sale un flujo de energía, sino que uno es energía eléctrica y otro es energía mecánica. Entonces, como el kilowatt es una unidad para ambos, por eso hay que precisar si estamos hablando de los kilowatts de salida o kilowatts de entrada. En cambio, el HP normalmente se estila para la potencia mecánica, por lo tanto sería la potencia de salida del motor. Ahora, mirando la tablita, vamos a ver dos columnas, la de monofásico y la de trifásico. Quiero que ustedes identifiquen las diferencias. Fíjense, mirando esta primera fórmula para calcular amperios conociendo HP de salida, para el monofásico y el trifásico, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué hay de más o qué hay de menos en la fórmula que dice trifásico? Y lo que notamos es que hay un factor, este factor de acá, es el 1,732. Y este por un tema eléctrico se calcula determinando la raíz de 3. Si ustedes en su calculadora ponen raíz de 3, les va a dar este numerito. Y ya lo tenemos acá entonces. Entonces, noten todas las fórmulas. Tienen ese factor, raíz de 3, porque de esa manera se calcula cuando son motores trifásicos. Muy bien. Luego tenemos la última columna. Compárenla con la anterior en este caso. Y van a notar que no hay dos cosas, ¿no? ¿Qué es lo que falta ahí? Tenemos que este factor ya no existe porque no es corriente trifásica. Y este factor, el último, factor de potencia, tampoco existe porque ya no existe el concepto de energía activa y reactiva. Muy bien. Entonces, esas son las diferencias y similitudes entre esas columnas de fórmulas. En el otro cuadrito, en la de derecha, tenemos lo siguiente. Tenemos ya la descripción de las fórmulas, ¿no? Por si nos olvidamos. Y, que aparecen en algunas fórmulas, es para amperios. Este simbolito es para la eficiencia, luego FP, factor de potencia. El factor de potencia también se le aparece muchas veces como coseno de phi. Revoluciones por minuto, V de voltios, y por acá tenemos ya las variables calculadas de flujos de energía. Y quiero que noten lo siguiente. Por acá dice kilovolts ampere, ¿ok? Esta kVA se refiere a potencia aparente, porque involucra dos tipos de energía, la energía activa y reactiva. Si yo quiero referirme solo a la potencia activa, está el clásico kW, kilowatts. Esto es cómo se expresa la potencia activa de entrada. Y la potencia reactiva, ¿cómo se expresa? Similar a esta, pero le ponemos la R para identificar que es potencia reactiva. Y entonces este kVA es la combinación de este más este. Por lo tanto, esta obtiene el mayor valor.
Sigamos ahora con un ejercicio de aplicación. Vamos a leer las características en la placa de un motor. Entonces tenemos que identificar cuáles son estas características que nos están pidiendo. Dice, complete la tabla y ojo, acá dice lo siguiente, si la unidad va a trabajar con una tensión de 440 voltios en Perú. Noten que ya tengo acá una variable. Eso es muy importante. 440 voltios. La instalación en la que vamos a utilizar este motor es 440 voltios. Pero nos falta otro dato que es muy importante, que debemos saberlo de antemano, que es el ciclaje. ¿Ya? El ciclaje en Lima, ¿cuánto es? 60 ciclos. Entonces ya tenemos dos datos. 60 ciclos, la frecuencia de la corriente eléctrica y un voltaje de 440 voltios. Vamos a ver. Identifiquemos en esta placa todas estas características. Hagan un alto en el video y ustedes comiencen a trabajar. Identifiquen las características. Y luego avanzamos. Vamos a ver. Entonces, vamos a identificar la potencia de salida. ¿Dónde está la potencia de salida en este motor? Está por acá. Fíjense, 0,55 kilowatts. ¿No? El valor 0,55, las unidades kilowatts. Muy bien. La potencia generada que puede producir, la máxima potencia que puede producir este motor. Siguiente, velocidad de giro. Ahí está, 1700 revoluciones por minuto. Pero alguien me diría, ¿y por qué no este valor que está acá? Ah, ¿por qué no? Porque este es para una frecuencia de 50 ciclos. Pero dijimos que va a trabajar en Perú. Y en Perú el ciclaje es 60 ciclos. Por lo tanto, a esta frecuencia girará el motor. ¿Ok? Siguiente variable. Grado de protección. ¿Dónde está? Ya conocemos qué es grado de protección. Está por acá. IP 55. 5, el primer 5 es la protección contra sólidos y el siguiente 5 es la protección contra líquidos. Bien. Siguiente valor. Factor de potencia. Vamos a ver dónde está el factor de potencia por acá. Y acá está. Coseno de phi o service factor. Está con el valor de 0,68. Quiere decir que es un valor bastante bajo para los motores actuales. Siguiente valor. Factor de servicio. ¿No? Nos piden la característica factor de servicio. ¿Dónde está? Está por acá. Service factor 1. Quiere decir que este motor no puede trabajar contra sobrecarga. Está diseñado exactamente para producir esta cantidad de energía. Siguiente valor. Ciclaje. Y acá está el ciclaje. 60 ciclos. ¿Ok? Muy bien. Siguiente, número de fases. ¿Dónde está? Identificamos a ver el número de fases. Y está por acá. Este es un motor trifásico. Y al costadito tenemos un símbolo. Fíjense, este símbolo es de corriente alterna. Entonces, trifásico, corriente alterna. Siguiente característica. Eficiencia. Un valor muy importante. ¿Dónde encontramos la eficiencia? Fíjense, la encontramos, a ver, por acá. Ahí está la eficiencia, que está en porcentaje, o sea, 74% de eficiencia. Muy bien. Entonces, la tablita quedaría de la siguiente manera. Ahí está. Ahí están los valores que hemos leído, que hemos identificado de esta placa de un motor. Recuerden que en cada equipo tenemos una placa donde figuran los datos fundamentales del equipo que estamos observando. Continuemos con otro ejercicio de aplicación. Vamos a ver qué nos piden. Dice, se tiene un motor trifásico con una eficiencia de 85%,
cuya potencia es de 60 HP y trabaja con una tensión de 440 voltios con un factor de potencia de 0,86 y un factor de carga de 1. Si el motor trabaja 24 horas del día, 7 días por semana, 50 semanas al año, ¿cuántos amperios consume el motor? ¿Cuánta es la potencia consumida? ¿Y cuánto es el costo de operación de dicho motor? Entre paréntesis nos dan como dato el precio de la energía eléctrica como 0,37 soles sobre kilowatt hora. Vamos a ver, ¿qué fórmulas vamos a usar acá? Estas de acá. Noten que para el kilowatt de entrada yo podría hacerlo de otra manera, usando la eficiencia también, sí es válido, pero quiero que lo hagan calculando el valor del amperaje primero, cuántos amperios consume el motor, y con ese valor calculen usando esta fórmula los kilowatts de entrada. ¿Por qué? Les comento que en la práctica es muy fácil medir la cantidad de corriente que está consumiendo un motor. Entonces yo puedo medirla y con esta formulita calcular los kilowatts que está consumiendo el motor para poder calcular el costo de operación real del equipo y poder calibrar los equipos. Muy bien, vamos entonces a calcular primero la intensidad, la cantidad de corriente, los amperios que está consumiendo este motor. Bien, hagan un stop, calcúlenlo y luego repasen. Vamos a ver. Aplicamos esta formulita. Identificamos dónde está la potencia, 60 HP. Este es un factor, otro factor. Voltaje. ¿Qué voltaje? 440 voltios. La eficiencia, ¿dónde está? Está por acá la eficiencia, 85%. Obviamente acá va en fracción. Y el factor de potencia. ¿Dónde está el factor de potencia? A ver, lo tenemos por acá, 0,86. Bien, reemplazamos en esta fórmula y nos va a dar los amperajes que están ingresando el motor. Fíjense, calculamos y ahí está. 80,315 amperios. Muy bien. Con esta cantidad de amperaje, digamos que ya lo medí. Vamos a ver más adelante cómo se hace esto. Ya medimos esta cantidad de corriente que está ingresando al motor. Con esta cantidad y los demás valores, vamos a calcular los kilowatts. Reemplazamos esta formulita, entonces intensidad, lo que nos salió, voltaje 440 y factor de potencia 0,86. Hacemos el cálculo y ¿qué nos da? Está apareciendo en pantalla entonces la potencia consumida, es decir, la potencia de entrada. Y nos da 52,637 kilowatts. Bien, entonces esto es lo que consume el motor. Esto es lo que vamos a pagar en energía eléctrica. Y con el costo que está por acá, vamos a calcular el costo de operación durante este tiempo que nos dan acá. Recuerden que esto lo pasamos a horas y luego multiplicamos este valor por las horas de operación y por el precio. Y nos va a dar lo siguiente. Ahí está. 163.598 soles por año. Eso es lo que nos cuesta operar este motor. Gracias por su atención y nos vemos en la siguiente clase virtual. Hasta la vista.